Buenas tardes. El día de hoy desarrollaremos la clase Enseñanza sobre el trabajo de San Juan Pablo II. Como primer punto tocaremos la Iglesia y su doctrina social en referencia al trabajo. Encontramos en el Catecismo referencia a la doctrina social de la Iglesia, donde señalan que mediante esta propone principios de reflexión, extrae criterios de juicio, da orientaciones para la acción. Así mencionamos las siguientes enseñanzas. Toda práctica que reduce a las personas a no ser más que medios con vista al lucro esclaviza al hombre, conduce a la idolatría del dinero y contribuye a difundir el ateísmo. La Iglesia ha rechazado ideologías totalitarias y ateas como el comunismo o socialismo. Asimismo, ha rechazado en la práctica el capitalismo, el individualismo y la primacía absoluta del mercado sobre el trabajo humano. Estas enseñanzas las ha plasmado en la encíclica Laborem Exercens sobre el trabajo humano. Esta encíclica fue dada el 14 de septiembre de 1981 en el tercer año de su pontificado. Según afirmación del propio Papa contenidas en la encíclica, estas reflexiones las lleva a cabo no de manera diversa, sino más bien en conexión orgánica con toda la tradición de tales enseñanzas e iniciativas de la Iglesia, pero a la vez siguiendo las orientaciones del Evangelio. La encíclica comprende 5 capítulos. Capítulo 1, Introducción. Capítulo 2, El trabajo y el hombre. Capítulo 3, Conflicto entre el trabajo y capital en la presente fase histórica. Capítulo 4, Derechos de los hombres de trabajo. Capítulo 5, Elementos para una espiritualidad del trabajo. Ahora bien, en la presente clase abordaremos solo los capítulos 1, 2 y 5. Capítulo 1, Introducción. El Papa Juan Pablo II, con ocasión de los 90 aniversarios de la encíclica Rerum Novarum, elabora el documento con el deseo de dedicar al trabajo humano y más aún al hombre. Señala que la Iglesia considera deber suyo recordar siempre la dignidad y los derechos de los hombres del trabajo, denunciar las situaciones en las que se violan dichos derechos y contribuir a orientar los cambios para que se realice un auténtico progreso del hombre y de la sociedad. Por otro lado, destaca que la atención al problema del trabajo humano ha sido abordado por la doctrina social de la Iglesia hace más de últimos 90 años, teniendo como fuente la Sagrada Escritura, el libro del Génesis, el Evangelio y los escritos apostólicos, siendo este patrimonio heredado y desarrollado por las enseñanzas de los pontífices sobre la moderna cuestión social, empezando por la encíclica Rerum Novarum. Culmina la introducción manifestando que el problema se trata no para repetir y recoger lo que se encuentra en las enseñanzas de la Iglesia, sino más bien para destacar que el trabajo humano es una clave quizá esencial de toda la cuestión social y que la solución gradual de la cuestión social debe buscarse en la dirección de hacer la vida más humana. Entonces la clave que es el trabajo humano adquiere una importancia fundamental y decisiva. Capítulo 2. El trabajo y el hombre. El Papa Juan Pablo II señala que la Iglesia halla ya en las primeras páginas del libro de Génesis la fuente de su comisión, según la cual el trabajo constituye una dimensión fundamental de la existencia humana sobre la tierra. Así menciona que la expresión someter la tierra tiene un amplio alcance. Además, no deja de ser actual, abarcando todas las épocas pasadas de la civilización y de la economía, así como toda la realidad contemporánea y las fases futuras del desarrollo. Por otro lado, desarrolla el tema de la técnica señalando que a veces puede transformarse de aliada adversaria del hombre. Así se da en la mecanización de trabajos, pues suplanta al hombre o cuando quita el puesto de trabajo o cuando reduce al hombre a ser su esclavo. Otro punto central que aborda es el trabajo en sentido subjetivo, afirmando que como persona el hombre es pues sujeto del trabajo y que las acciones del trabajo, independientemente de su contenido objetivo, han de servir todas ellas a la realización de su humanidad. Hace referencia también a la cuestión obrera surgida como reacción contra la degradación del hombre como sujeto de trabajo. Semejante reacción del mundo obrero en una comunidad caracterizada por una gran solidaridad. Reconoce en base a documentos de la Iglesia que tal reacción fue justificada desde la óptica de la moral social, la reacción contra la injusticia y daño que pesaba sobre el hombre que trabajó en aquel periodo de rápida industrialización. Por otro lado, toca el tema de la fatiga que acompaña al trabajo humano y mediante el cual somete a la tierra. No obstante, toda esta fatiga es un bien del hombre y es no solo un bien útil o para disfrutar, sino un bien digno, es decir, que corresponde a la dignidad del hombre, un bien que expresa esta dignidad y la aumenta. El Papa, para precisar mejor el significado ético del trabajo, señala que hay que tener en cuenta esta verdad,
que el trabajo es un bien porque mediante el trabajo no solo transforma la naturaleza para cubrir sus necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre. A su vez, desarrolla dos ámbitos de valores que se suman a la dignidad, la familia y la nación. Respecto a la primera, señala que es una comunidad hecha gracias al trabajo y es la primera escuela interior de trabajo para todo hombre. En cuanto a la segunda, refiere que con la identidad le pertenece a una nación, se entiende su trabajo como el incremento del bien común en ella y que dándose cuenta también sirve para multiplicar el patrimonio de toda la familia humana, de todos los hombres que viven en el mundo. Capítulo 5. Elementos para una espiritualidad del trabajo. El Papa señala que la Iglesia considera como deber suyo pronunciarse sobre el trabajo bajo el punto de vista de su valor humano y del orden moral. Contemporáneamente, ella ve un deber suyo particular en la formación de una espiritualidad del trabajo que ayuda a todos los hombres a acercarse a través de a Dios. Asimismo, señala que en el primer capítulo del libro de Génesis, donde se muestra que el hombre creado a imagen de Dios, mediante su trabajo participa en la obra del Creador y continúa desarrollándola con el descubrimiento de los recursos y los valores encerrados en todo lo creado. En este libro se encuentra en cierto sentido el primer evangelio del trabajo. En dicho texto se demuestra en qué consiste su dignidad. Sostiene que hace falta que esta espiritualidad cristiana del trabajo llegue a ser patrimonio de todos, común de todos. Ahora bien, refiriéndose a la participación en la obra de Dios, destaca que particularmente puesta de relieve por Jesucristo, y es él quien desarrolla el evangelio del trabajo, pues era hombre de trabajo, del trabajo artesano. Él mira con amor el trabajo viendo en aquel un aspecto particular de la semejanza del hombre con Dios, Creador y Padre. Y en la vida pública enseña con parábolas sobre el reino de Dios, y es en estas que constantemente trata el trabajo humano, al pastor, al administrador. Habla de los distintos trabajos de las mujeres. Recoge también las enseñanzas del apóstol Pablo, señalando que son importantes complementos al evangelio del trabajo y tienen una importancia capital para la moral y espiritualidad del trabajo humano. Aborda el tema del justo significado del progreso desde la Constitución Pastoral Vaticano II, señalando que el hombre vale más por lo que es que por lo que tiene. Asimismo señala que los progresos pueden ofrecer el material para la promoción humana, pero por sí solo no pueden llevarla a cabo. Y continúa refiriendo que esta doctrina sobre el problema del progreso y desarrollo, tema dominante en la mentalidad moderna, puede ser entendida únicamente como fruto de una comprobada espiritualidad del trabajo humano, y solo en base a esta espiritualidad ella puede realizarse y ser puesta en práctica. Otro punto que trata es el tema esencial del trabajo humano, la fatiga, en la que la espiritualidad fundada sobre el Evangelio penetra profundamente. Hace mención respecto a ello como en el libro del Génesis se plantea el trabajo como bendición, pero también recae la maldición, fruto del pecado. Así cuando se menciona con el sudor de tu rostro comerás hasta que vuelvas a la tierra. Posteriormente señala el Evangelio, pronuncia su última palabra respecto a la fatiga en el misterio pascual de Jesucristo. Y aquí también es necesario buscar la respuesta a este problema tan importante para la espiritualidad del trabajo humano. Así refiere que el sudor y la fatiga que el trabajo ofrece al cristiano y a cada hombre que ha sido llamado a seguir a Cristo la posibilidad de participar en su obra de salvación que se ha realizado a través del sufrimiento y muerte de cruz. Asimismo afirma que en el trabajo humano el cristianismo descubre una pequeña parte de la cruz de Cristo y acepta con el mismo espíritu de redención con el cual Cristo ha aceptado su cruz por nosotros. Así se encuentra siempre un tenue resplandor de una vida nueva, de un nuevo bien, casi como un anuncio de los nuevos cielos y una tierra nueva, de los cuales el hombre participa mediante la fatiga. Ya casi finalizando, sostiene que aunque hay que distinguir cuidadosamente el progreso temporal y crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad, interesa en gran medida al reino de Dios. Concluye la encíclica manifestando que las reflexiones dedicadas al trabajo humano se ha intentado realizar todo lo que parecía indispensable, ya que por medio de él deben multiplicarse sobre la tierra no solo los frutos de nuestro esfuerzo, sino además la dignidad humana, la unión fraterna y la libertad. El cristiano que está en actitud de escucha de la palabra de Dios vivo, uniendo el trabajo a la oración, sepa qué puesto ocupa su trabajo no solo en el progreso terreno, sino también en el desarrollo del reino de Dios, al que todos somos llamados. Con esto termino la clase y les agradezco por su atención.